Volvió a ocurrir, en silencio, con eficiencia, mientras la mayor parte del mercado dormía. A las 2:17 am, hora de Nueva York, un solo ajuste recorrió el sistema. No fue un titular, no fue una alerta de última hora, solo una línea perdida dentro del reglamento del CME Group. Horas después, la plata se desplomaba con fuerza, los precios cayeron rápidamente, las pantallas se tiñeron de rojo, los comentaristas lo llamaron pánico. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Quién vendió realmente y quién fue obligado a vender? Si la demanda no desapareció, ¿por qué cayó el precio? Y si esto sigue ocurriendo cada vez que aumenta la volatilidad, ¿qué dice eso sobre el mercado que crees estar observando? Deja de deslizar, escucha con atención. La verdadera historia no es la que te contaron, es cómo funciona el sistema cuando nadie está mirando. Para entender lo que realmente ocurrió, necesitamos dar un paso atrás, lejos de los gráficos, lejos de los titulares, y adentrarnos en la infraestructura interna del mercado de la plata. En el centro de esta historia está CME Group, la bolsa que supervisa los futuros de plata de COMEX. Aquí no es donde se intercambia plata física, es donde se negocian contratos, promesas de entregar plata en una fecha futura, operadas con apalancamiento. Aquí está el término clave que la mayoría de los inversores escucha, pero rara vez comprende: margen. El margen no es una comisión, es una garantía de cumplimiento. Cuando un operador mantiene un contrato de futuros de plata que representa 5.000 onzas, no paga el valor total. En su lugar, deposita un margen. Mientras la volatilidad se mantenga dentro de niveles aceptables, esa cantidad permanece estable. Pero cuando la volatilidad se dispara, la bolsa interviene. Históricamente, este mecanismo ha aparecido en momentos críticos. En 1980, después de que la plata se disparara durante el episodio de los hermanos Hunt, los requisitos de margen se elevaron repetidamente, provocando un colapso violento. En 2011, la plata avanzó hacia los $50. Le siguieron aumentos de margen. La liquidación fue brutal. Y en los años posteriores, cada gran repunte de la plata ha arrastrado el mismo riesgo oculto. A comienzos de la década de 2020, la estructura se había vuelto aún más frágil. Las reclamaciones en papel sobre la plata se inflaron, mientras que los inventarios físicos se ajustaban. Refinerías, fondos de cobertura y grandes especuladores dependían cada vez más del apalancamiento para seguir siendo competitivos. Eso significaba una sola cosa: menos margen de error. Así que cuando la volatilidad volvió a aumentar, tarde en el ciclo de negociación, durante horas de liquidez reducida, el sistema reaccionó exactamente como fue diseñado para hacerlo. El margen se incrementó, se exigió efectivo, y las posiciones que no pudieron cumplir fueron cerradas sin piedad. Esto no fue caos, fue protocolo. Pero los protocolos no se preocupan por quién resulta herido. Lo que desencadenó la venta masiva de la plata no fue la emoción, fue la aritmética. Cuando la volatilidad aumenta, los mercados no se detienen a preguntar por qué, responden al riesgo. Y dentro del mercado de futuros, el riesgo se gestiona de forma mecánica, a través del margen. Una vez que la volatilidad supera los umbrales predefinidos, el proceso se vuelve automático. No hay discreción, no hay narrativa, solo ejecución. En el centro de este mecanismo se encuentra CME Group, que establece los requisitos de margen para los futuros de plata de COMEX. Estos requisitos están diseñados para proteger a la cámara de compensación frente al riesgo de incumplimiento de contraparte, no para estabilizar los precios ni para tranquilizar a los inversores. 1. El apalancamiento convierte los movimientos de precios en crisis de liquidez. Un solo contrato de futuros de plata representa 5.000 onzas de plata. A precios elevados, eso equivale a cientos de miles de dólares en exposición, controlados con una cantidad de capital relativamente pequeña. Cuando los requisitos de margen aumentan, cada posición abierta se reevalúa de inmediato. Los operadores deben aportar efectivo adicional, con frecuencia en cuestión de horas. Para los participantes altamente apalancados, esto puede significar conseguir millones, e incluso decenas de millones de dólares de un día para otro. Quienes no pueden cumplir no reciben una segunda oportunidad. Sus posiciones son liquidadas automáticamente. Por eso, los aumentos de margen no generan ajustes graduales. Producen ventas repentinas y violentas. No porque los operadores hayan cambiado su visión del mercado, sino porque la liquidez falló. 2. La cobertura se convierte en una trampa para las refinerías. Irónicamente, algunos de los participantes más vulnerables son aquellos que poseen plata real,
Las refinerías y los grandes usuarios industriales suelen cubrir su inventario físico vendiendo contratos de futuros. Cuando los precios de la plata suben rápidamente, el valor de sus existencias físicas aumenta, pero también lo hace el margen requerido sobre sus posiciones cortas en futuros. En mercados rápidos, esto crea un desajuste de flujo de caja. Una refinería puede tener razón en lo fundamental, estar plenamente abastecida, y aún así enfrentarse a una llamada de margen lo suficientemente grande como para forzar la reducción de posiciones. Un movimiento de apenas $2 por onza puede traducirse en decenas de millones de dólares en requisitos adicionales de margen. En ese punto, la cobertura deja de comportarse como protección y empieza a comportarse como presión. 3. El momento amplifica el daño. Los ajustes de margen suelen producirse durante periodos de liquidez reducida, sesiones nocturnas u horas de negociación fuera de los picos habituales. No se trata de manipulación estratégica, es una cuestión de tiempos operativos, pero el impacto es severo. Las ventas forzadas entran en un mercado poco profundo. La profundidad de las ofertas desaparece. Los precios caen en saltos bruscos. Las estrategias algorítmicas detectan el impulso y lo aceleran. Las órdenes de stop loss se encadenan una tras otra. Para cuando la mayoría de los participantes del mercado despiertan, la liquidación ya ha terminado. 4. Lo que fue este evento y lo que no fue. Esto no fue un colapso de la demanda industrial. No fue una avalancha de plata física entrando al mercado. Y no fue una decisión colectiva de abandonar la plata. Fue un evento de desapalancamiento estructural. La plata en papel deshaciéndose del exceso de exposición bajo presión. El mecanismo funcionó exactamente como fue diseñado. El resultado simplemente no es lo que la mayoría de la gente cree estar viendo en el gráfico. Lo que hace que este episodio sea diferente no es la venta masiva en sí, sino donde recae la presión a continuación. En Estados Unidos, la plata es en gran medida un instrumento financiero, negociado a través de futuros, ETF y derivados. Pero a nivel global, la plata es un insumo estratégico. Los centros manufactureros no observan las tablas de margen, observan los inventarios. Pensemos en Asia, donde domina la demanda industrial. En China, la plata está integrada en paneles solares, electrónica y manufactura avanzada. Los contratos suelen ser a largo plazo. Las interrupciones en el suministro importan más que las caídas de precios a corto plazo. Cuando los precios en papel caen repentinamente, los compradores no celebran, se preocupan por la disponibilidad. Europa enfrenta un problema distinto. Los objetivos de transición energética dependen de la expansión solar y de las redes eléctricas, ambas intensivas en plata. Un mercado de papel volátil hace que el aprovisionamiento sea impredecible. Los proyectos se ralentizan. Los costos aumentan. Los plazos se retrasan. Y luego está el propio mercado físico. Los comerciantes informaron de una disponibilidad estable o incluso más ajustada a pesar de la caída de los precios de los futuros. Las primas no colapsaron. En algunas regiones se ampliaron. Esa divergencia envía una señal clara. Esta venta masiva vivió en las pantallas, no en los almacenes. Las consecuencias se propagan hacia afuera. Los fabricantes cubren menos agresivamente. Los bancos endurecen las líneas de crédito. Los proveedores más pequeños retrasan la expansión. Y los consumidores lo sienten más tarde, a través de precios más altos, productos retrasados o menos opciones. Este es el costo oculto de un sistema que resuelve la volatilidad exprimiendo el apalancamiento. Restaura el orden en los mercados de derivados, pero exporta inestabilidad a la economía real, y una vez que ese proceso comienza, rara vez se detiene en la puerta de la bolsa. Entonces, ¿qué viene después? ¿Y quién se adapta primero? Para los inversores, la lección no es intentar acertar el mínimo, es comprender dónde reside realmente el riesgo. El apalancamiento amplifica las ganancias, pero también entrega el control al escritorio de márgenes. Quienes mantenían plata física o exposición sin apalancamiento fueron espectadores, no víctimas en esta liquidación. Esa distinción importa. Para las instituciones, la presión está aumentando. Las refinerías y los fabricantes están replanteando sus ratios de cobertura. Los bancos están reevaluando las líneas de crédito, vinculadas a la volatilidad de las materias primas. Cada shock de margen obliga a los participantes a elegir entre exposición y supervivencia.
En el frente político nada cambia rápidamente. Abrir nuevas minas lleva una década o más. El reciclaje ayuda, pero solo en los márgenes. Existen reservas estratégicas, pero desplegarlas es una decisión política, no mecánica. Lo que nos deja con el panorama. En el corto plazo, la volatilidad seguirá siendo elevada. Cada movimiento brusco aumenta la probabilidad de otro ajuste de margen. Eso no significa precios más bajos, solo precios inestables. A más largo plazo, las liquidaciones forzadas repetidas adelgazan el mercado de papel. El apalancamiento se retira, la demanda física no. Ese desequilibrio no se resuelve en silencio. O la volatilidad se comprime y el sistema se estabiliza, o el próximo repunte vuelve a ponerlo a prueba, y la historia sugiere que lo segundo llega antes de lo esperado. Esto no fue un misterio, y no fue pánico, fue un recordatorio de que el precio puede moverse sin que los fundamentos cambien, de que las ventas masivas pueden ocurrir sin que los vendedores elijan vender, y de que las acciones más importantes suelen ocurrir cuando nadie está mirando. Si solo sigues el precio, te pierdes la estructura. Si solo confías en la narrativa, te pierdes el mecanismo. Comparte este análisis, cuestiona los titulares y presta atención a lo que ocurre entre los movimientos, porque ahí es donde viven los riesgos reales y las señales reales.